Hey, trotamundos, ¿qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. Hoy os traigo las lecturas que hice durante el mes de julio. La verdad es que durante el mes de julio pensaba que iba a leer bastante más, pero al final solamente he leído 6 libros y 2 relatos. Y leí tampoco, entiéndase, para lo que suelo leer yo al mes, porque me quedé atascada con un libro del que vamos a hablar hoy y también porque estuve una semana de vacaciones, que fue la semana que me fui al Celsius. Ya os he subido un blog y un book haul que os dejaré por aquí por la por si no lo habéis visto y tenéis curiosidad. Aún así, es un mes con el que estoy contenta porque he leído libros que me han gustado bastante. He leído libros que estaba dentro de mi TBR de verano, cosa que normalmente no suelo hacer, porque ya sabemos que hago un poco los TBR para luego no cumplirlos, pero bueno, en este caso he leído bastantes libros que estaban en mi TBR. En general estoy bastante contenta con las lecturas que he hecho durante este mes, aunque no hayan sido todas las que yo esperaba, así que comencemos. De lo primero que os voy a hablar es de estos 2 relatos que he leído durante este mes, más que nada para que no se me olviden porque no los tengo apuntado como tal, ya que pertenecen a un libro más grande, que es el libro de Escuadrón Cielo de Brandon Sanderson. Ya os comenté que uno de mis objetivos para este verano era leer con Rebeca Escuadrón Cielo de Brandon Sanderson, que contiene 4 relatos que hay que leerse entre los libros de la tetralogía principal. ¿Qué pasa? Que yo pensaba que todos los relatos que venían en este libro había que leerlos entre Estelar y Citónica. Estelar sería el segundo libro de la tetralogía y Citónica sería el tercero. Pero no, resulta que hay un relato que tiene que leerse después de Citónica. Entonces, bueno, en vez de hablaros del libro entero en conjunto, como son diferentes relatos y cada uno de ellos cuenta una cosa diferente, pues os voy a hablar de los 2 relatos que habría que leerse entre Estelar y Citónica, que son el 2.1 y el 2.2, y ya cuando me lea el tercer relato que me queda y el resto de relatos que me quedan por leer, pues ya os hablaré de ellos en el mes que corresponda. El primer relato que había que leerse entre Estelar y Citónica es el 2.1, que se titula Solar. Una de las cosas que yo critiqué en Estelar, bueno, no que critiqué, pero que me habría gustado que fuera diferente en Estelar, es que en esta tetralogía todo se nos cuenta desde el punto de vista de Spensa, que es la protagonista. Entonces, ¿qué pasa? Que hay ciertas cosas que ocurren con el resto de personajes principales de las que no tenemos constancia simplemente porque Spensa no está allí, Spensa no lo está viviendo y por tanto no se nos cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Que en Estelar es como que la historia se divide en 2 caminos, uno que es el que toma Spensa y otro que es donde se quedan el resto de personajes principales. Eso hace que nosotros solamente veamos lo que está sucediendo con Spensa, pero no veamos lo que está sucediendo con el resto de personajes, cosa que habría sido muy interesante y cosa que a mí me habría gustado saber mientras leía el libro. Lo bueno que tienen los relatos de Escuadrón Cielo es que cada uno de ellos está protagonizado por otro personaje diferente. Es decir, aquí no tenemos a Spensa como protagonista, sino que tenemos a otros personajes que pululan a su alrededor y a los que por fin se les da voz en estos relatos. Por cierto, se me había decir que están coescritos con James C. Patterson, ¿vale? Que no están escritos solo exclusivamente por Brandon Sanderson. Total, que el primer relato, el de Solar, está protagonizado por FM, que es una de las compañeras de escuadrón de Spensa. ¿De qué nos habla Solar? Tampoco os puedo contar mucho porque sería spoiler, pero sí que puedo decir que aquí tenemos como protagonista a unas babosas que son adorables y que han descubierto que tienen una función fundamental y que podrían ser muy útiles y podrían ser un salvavidas para los humanos que están retenidos en Detritus. Recordemos que en esta historia los humanos están atrapados en Detritus y no pueden salir de ahí porque hay una especie de alienígenas que están constantemente combatiéndolos. Entonces los humanos solamente tienen recursos para defenderse, pero no tienen recursos ni para lanzar un contraataque ni tampoco para salir del planeta. Entonces aquí se descubre, bueno, realmente en Estelar, pero aquí se profundiza en ello, se descubre que las babosas que están en Detritus son muy importantes y pueden ser la clave para salvar a la humanidad. Esto es un relato muy divertido donde las verdaderas protagonistas son las babosas, que son unos seres absolutamente adorables, y aquí descubrimos un poquito más cómo funciona la citónica, aunque como ya digo, Sanderson se centra sobre todo en hacer un relato mucho más humorístico y sobre todo en desarrollarnos a personajes principales que, bueno, pues no estaban del todo desarrollados en los otros libros, porque como ya digo, están contados desde el punto de vista de Spensa. Luego tenemos el relato 2.2 que está protagonizado por Alanik y se titula Realba. Alanik es una alienígena que aparece en el segundo libro, pero de la que no sabemos nada porque parece muy malherida, entonces los humanos de Detritus la mantienen en una especie de estado de coma inducido para que ella misma, para que su propio cuerpo se vaya regenerando y se vaya curando. Entonces, es un personaje muy relevante en tanto en cuanto su presencia es como el disparadero para la trama de ese libro, pero del que no sabemos nada porque literalmente se pasa todo el libro inconsciente. Este relato es mucho más de intrigas políticas, siguiendo la línea de Estelar, mientras que el otro era un poco para conocer mejor a los personajes. Ambos relatos me han gustado muchísimo y
Y he de decir que lo que más me ha gustado de estas dos historietas es que no sé hasta qué punto son fundamentales para entender Citónica, pero sí que os puedo asegurar que no son relatos de relleno. Yo un problema que tengo cuando los autores sacan relatos extra es que siempre tengo la sensación de que son relatos de relleno, que realmente si no te los lees no hay ninguna diferencia. En cambio, esto no sucede con Brandon Sanderson, ni con los de Estelar ni con los de Nacidos de la Bruma. Son relatos que aportan información muy interesante, que es verdad que si no te los lees puedes entender perfectamente los libros principales, pero que si os gusta mucho la saga yo os recomiendo encarecidamente leeroslos, primero porque aporta información súper interesante, segundo porque no se sienten para nada de relleno, y tercero porque son igual de trepidantes, de angustiosos, de interesantes y de adictivos que los libros principales. El club de lectura que tengo con Rebeca de Laura Gallego se ha tomado unas merecidas vacaciones de verano y nuestra última lectura durante el mes de julio fue Donde los árboles cantan. Este libro para mí es relectura, de hecho creo que es la tercera vez que leo esta novela, pero es verdad que hacía muchos años que no la leía y eso ha hecho que mi perspectiva haya cambiado bastante respecto a esta historia. En Donde los árboles cantan tenemos de protagonista a Viana, que es la hija de un conde y vive una vida pues muy glamurosa en la que lo único que piensa es casarse con su futuro prometido, ir a fiestas, etc. Pero un día todo lo que conoce se derrumbará porque los bárbaros del norte atacarán su reino. Tras muchos problemas, Viana consigue escapar al bosque, un sitio misterioso, mágico, al que nadie se atreve a acercarse porque hay un montón de leyendas bastante peculiares y extrañas que corren alrededor de él, y allí conoce a Lobo, que es un renegado y que gracias a haber sido expulsado de la corte hace muchos años, pues durante todo ese tiempo ha vivido bastante alejado y gracias a eso ha podido librarse un poco de la invasión de los bárbaros y que no le hayan atrapado. Viana decide que ella también quiere luchar, como el resto de los hombres de su familia han luchado y han perecido en la guerra, así que pasa de ser una doncella sumisa y muy recatada a convertirse en una guerrera porque su objetivo es conseguir derrotar al rey de los bárbaros y recuperar sus dominios. Viana es un personaje que siempre me ha gustado mucho porque es verdad que aunque al principio es como muy refinada, como muy recatada, como muy ¡ay por Dios, se me ha visto el tobillo!, llega un punto en el que se da cuenta de que no puede sobrevivir con esa actitud y que si quiere ser capaz de lograr su objetivo, que es derrotar al rey de los bárbaros, pues necesita entrenar, necesita aprender a luchar, necesita convertirse en una experta en cuanto al bosque en el que vive se refiere y en fin, necesita tener ciertas técnicas o ciertos recursos para poder sobrevivir, básicamente. Aparte de la historia de Viana, también hay como una especie de historia paralela y es que hay una leyenda que dicen que en el bosque los árboles cantan. Y es una leyenda que a Viana siempre le ha llamado la atención y que bueno, aprovecha que vive en el bosque y sus conocimientos para intentar averiguar qué hay de verdad en esa leyenda. Es un libro que a mí siempre me ha gustado muchísimo, que considero que es uno de los mejores, si no el mejor, de Laura Gallego y a día de hoy lo sigo manteniendo. Es uno de los más originales que ha escrito esta autora, pero es verdad que con esta relectura tantos años después me he dado cuenta de que hay cosas que ya no me convencen del libro o que hay cosas que ya no me gustan del libro. Ojo, sigue siendo mi libro favorito de esta autora, eso no ha cambiado, pero es verdad que hay cosas que actualmente pues ya no me gustan tanto como me gustaron en su momento. Una de esas cosas es, por ejemplo, la relación de amor que hay en este libro, que la primera vez que lo leí pues me pareció súper tierna, súper cookie, súper adorable. Siento que la relación que surge entre Viana y otro personaje que no os voy a desvelar primero es demasiado pastelosa y a mí las relaciones de amor tan pastelosas no me gustan. Y luego digamos que mentalmente son dos personajes que no están al mismo nivel. No os puedo decir mucho más porque no quiero hacer spoiler, pero son dos personajes que no están en igualdad de condiciones, que no parten desde la misma base y entonces hacer una relación entre ellos dos me parece muy forzado y me parece bastante peliagudo. Entonces bueno, eso ha sido lo que menos me ha convencido de este libro. Es la única nota negativa que le puedo poner a esta relectura, pero por lo demás me ha gustado muchísimo. El final me ha vuelto a emocionar igual que la primera vez, así que si no habéis leído nada de Laura Gallego, este es un buen libro por el que empezar. Con la siguiente lectura me pasó algo curioso, y es que sabéis que estoy leyendo la saga Filvaca de Camila Lackberg, entonces me quedaban 2 libros por terminar, así que dije, este mes me leo los 2 libros que me faltan y ya finiquito esta serie, que es una serie de 10 libros. Cuando fui a marcar que ya había leído el último libro, el libro 10º, me entero de que no ha terminado. Yo pensaba que era una saga que ya está finalizada, que ya estaba cerrada, porque el último libro salió como en el 2017, pero resulta que no, que la señora sigue escribiendo libros y que en el 2022, o sea, este año, se va a publicar en sueco, supongo, el libro número 11. Así que ha sido un fiasco porque yo quería terminar ya este año con esta saga para ponerme con otras sagas, pero no, se ve que la saga no ha terminado, que la saga sigue por adelante, pero bueno, mi consuelo es que me he puesto al día. Mi consuelo es que es una saga que me gusta. Es verdad que no son libros absolutamente espectaculares, pero de media a todos les he puesto como 4 estrellas. Es una saga a la que me gusta acudir porque sé que sus libros me van a gustar, que sus libros me van a enganchar, que sus libros me los voy a leer rapidísimo y entonces es como mi saga comodín, ¿no? Cuando necesito algo fresco, algo ágil, algo adictivo, cuando necesito un thriller,
sé que siempre puedo contar con Camila Lackberg. Pero bueno, que este mes me leí los dos últimos que están publicados, que son El domador de leones, que es la 9, y La bruja, que es el 10. Vamos a empezar con El domador de leones. En El domador de leones, de repente, una noche aparece una muchacha desnuda, completamente desorientada en una carretera, y aparece un coche y la atropella porque no había visibilidad y entonces el conductor no ve a la chica. Cuando llega la policía al lugar de los hechos, concluyen que el atropello de la chica ha sido simplemente un accidente, pero cuando identifican el cadáver se dan cuenta de que es Victoria, una muchacha que desapareció hace 4 meses, de la cual nadie ha sabido nada durante todo este tiempo. La policía no ha sido capaz de avanzar con esa investigación porque no tenían ningún cabo suelto ni ninguna pista de la que tirar, así que la policía utiliza el cadáver de Victoria para investigar a otras muchachas que desaparecieron más o menos por las mismas fechas que Victoria y que la policía sospecha que son casos que están relacionados entre sí. De nuevo aquí tenemos, como en todos los libros de Camila Lackberg, el mismo modus operandi. Tenemos una trama del pasado que se relaciona con la trama del presente, y aquí hay varios cambios respecto a los libros anteriores. Una cosa que yo he dicho siempre es que Erika empieza como protagonista de esta saga, pero cuando se casa con el policía del pueblo, pues obviamente el protagonista pasa a ser el policía, porque para eso es el policía que investiga los crímenes. Y lo que hacía Camila Lackberg hasta el momento era meternos a Erika con calzador, porque básicamente es una cotilla, una metome en todo, que lo que hace es inmiscuirse en las investigaciones de la policía y sacarle información a su marido para hacer sus propias investigaciones paralelas, y esto lo que conlleva es que suele meterse donde no le llaman, estropear las investigaciones e incluso poner en peligro a su familia. Sin embargo, aquí Camila Lackberg mete a Erika de otra manera, una manera que me ha gustado más y que tiene más sentido, y es que Erika es escritora, entonces está escribiendo un libro sobre Laia, que es una muchacha a la que metió en la cárcel porque mató a su marido. Entonces cuando está investigando Laia para escribir su libro, descubre que hay algo en su vida que puede estar relacionado con la desaparición de estas adolescentes. Entonces me gusta porque aquí Erika se implica directamente en la investigación, pero porque tiene sentido que se implique. Otro cambio que ha introducido Camila Lackberg en este libro es que normalmente se centra sobre todo en describir la maldad de los seres humanos, lo que son capaces de hacer algunas personas con tal de conseguir sus objetivos. En este caso no solamente hace eso, sino que también es muy explícita en demostrar la violencia que pueden llegar a ejercer los seres humanos. Vale, y luego tenemos el 10º libro, el que yo pensaba que era el último libro, que se titula La bruja. Se titula así porque en este libro lo que hace Camila Lackberg es coger la figura de una mujer sueca que hace años fue acusada de ser bruja y la quemaron en la hoguera. Y entonces lo que hace Camila en este libro es como un poco reivindicar su figura y reivindicar que obviamente no era una bruja, ¿vale? Pero ya sabemos que si conseguías curar a la gente con hierbas, pues te consideraban bruja. Entonces esa sería la línea del pasado, y la línea del presente es que en una granja del pueblecito de Filvaca desaparece de repente una niña de 4 años. Esto hace que salten todas las alarmas porque muchos años atrás ocurrió exactamente lo mismo. En la misma granja desapareció una niña de 4 años que poco después fue hallada muerta en el bosque contiguo a la granja. La desaparición nuevamente de esta niña tiene el agravante de que las chicas que en su momento fueron acusadas de la muerte de la otra pequeña han vuelto al pueblo. Este libro vuelve a la misma tónica que los libros anteriores. Este ya no es tan truculento ni hay tanto detallismo en la violencia, vuelve a ser la Camila Lackberg que conocemos. De nuevo, trama del pasado que se entrelaza con la trama del presente, un libro adictivo que se lee rapidísimo. Lo único que no me ha convencido es la historia precisamente de la bruja, que honestamente la manera en que la entrelazo con el presente me parece muy forzada. Me parece estupendo que Camila Lackberg reivindique la figura de esta señora, pero digamos que realmente la manera en que la entrelaza con el asesinato del presente es como muy forzado y muy cogido por los pelos. Algo que también me ha gustado mucho y que he comentado a lo largo de esta saga es que también la autora utiliza sus libros para reivindicar ciertos aspectos sociales, y en este caso nos ha hablado de la inmigración, de todos aquellos inmigrantes de países pobres que van en busca de una vida mejor y la xenofobia y racismo que sufren por ello. Así que nada, en general, como siempre, la saga de Camila Lackberg es muy entretenida, muy adictiva, se lee muy rápido, y si queréis leer thrillers son libros que yo siempre recomiendo, aunque no sean libros de 5 estrellas. Ahora vamos a hablar del libro que he impedido que leyera más este mes, porque es un libro extremadamente largo, que se me hizo muy largo, se me hizo muy denso, se me hizo muy pesado, aunque es un libro que finalmente me gustó. Y os estoy hablando de La voz de las espadas de Joe Abercrombie. Por fin este mes he empezado Abercrombie. La premisa de la que parte esta historia es que tenemos a un guerrero que se ha autoproclamado rey de los reinos del norte y que ha decidido empezar una campaña de conquista de todos aquellos que no se unan a su causa y que no se unan a su ejército. Luego tenemos los reinos de la Unión, que obviamente no reconocen a ese rey, que están completamente en contra de lo que está haciendo y que están preparando una guerra contra ese rey. Eso es un poco como la trama principal que envuelve al menos este primer libro, aunque yo os digo que en este
este primer libro no aparece la guerra por ninguna parte. Es un libro básicamente de personajes. Es un libro en el que no hay acción y en el que tampoco hay demasiada trama, porque todo se concentra en conocer a los personajes principales. De hecho, el primer libro termina cuando están a punto de embarcarse en la guerra, porque todo el primer libro es como una preparación para esa guerra que se viene contra el Rey del Norte, que yo espero que comience en el segundo libro. Aquí tenemos un elenco amplísimo de personajes, pero yo voy a destacar solamente a unos cuantos porque si no me podría tirar todo el vídeo hablando de ellos. Os quiero hablar de Logan, que es un mercenario que ha estado luchando con su grupo contra los Cabezas Plana, un grupo de bárbaros, por así decirlo, y en una de sus últimas peleas pues ha perdido a todos sus compañeros, se ha separado del grupo y cree que están muertos, así que decide contactar con los espíritus porque es una especie de capacidad que tiene, y estos le dicen que su destino o su futuro es encontrarse con el mago Bayard, que es el primero de los magos, uno de los magos más poderosos y que se considera una leyenda, porque de hecho en este universo como que la magia ha sido prácticamente erradicada. Luego tenemos a Bayard, que es un tipo absolutamente maravilloso, que todo el mundo le toma por el pito del sereno, pero en realidad el tío tiene un poder de la leche y podría decirse que es un vacilón. También tenemos a Glokta, creo que se pronuncia así, que es un inquisidor que hace unos años estuvo retenido en cárceles enemigas, le torturaron y le hicieron de todo, pero el tío, a pesar de que físicamente está destrozado, sigue siendo muy inteligente, sigue siendo muy calculador, sigue siendo muy cínico, muy frío, muy sarcástico, y su ayuda es inestimable porque se encarga de, digamos, en las sombras erradicar a los corruptos y básicamente mancharse las manos. Y estos serían un poco como los tres personajes principales, aunque hay más personajes principales, os podría hablar de muchos de ellos, pero bueno, voy a centrarme solo en estos tres. Como ya os he dicho, es un libro básicamente de personajes. Son 800 páginas en las que no sucede prácticamente nada, aparte del autor indagando en cada uno de los personajes, hablándote de cuáles son sus ambiciones, sus deseos, su personalidad, qué piensan que les depara el futuro, cuáles han sido sus traumas o los hechos del pasado que les han convertido en lo que son. Entonces, si no os gusta la fantasía de personajes, ya os digo que no es vuestro libro. A mí no es que me entusiasme, yo prefiero libros cargados de acción, este no es el caso, aquí no hay acción, aquí no sucede prácticamente nada, pero aún así me ha gustado un montón. Es verdad que, como ya he dicho, se me ha hecho muy lento, se me ha hecho muy pesado, porque es un libro en el que constantemente te están dando detalles de los personajes, constantemente el autor te está hablando de un montón de información de estos personajes, entonces pues a la larga se hace un poco pesado, pero no creo que sobre ni una página. Creo que toda la información que te da es importante para entender cómo son, para entender cómo piensan y para entender por qué hacen lo que hacen. Me ha gustado mucho cómo escribe Abercrombie, me ha gustado mucho que no se detenga ante la violencia, que sea un autor que se recree en las escenas de lucha, que se recree en la violencia, que te hable de sangre, que te hable de vísceras, que te hable de cadáveres, pero he de decir que en cuanto a su estilo de escritura lo que más me falla son los diálogos. Siento que son diálogos muy artificiosos, que son diálogos muy irreales. Y otra cosa que me ha molestado un poco, bueno, no es que me haya molestado, pero que me chirriaba bastante y al principio me sacaba mucho de la historia, es las escenas narradas desde el punto de vista de Glokta, porque es una novela coral, entonces cada escena está narrada desde el punto de vista de uno de los personajes. Glokta, el inquisidor, el tullido, es un personaje que es muy sarcástico y muy cínico, pero que de cara al público tiene que mostrar que es muy sumiso, que acepta todas las órdenes sin rechistar, que está completamente de acuerdo con sus superiores, aunque en el fondo no sea así. Entonces, para mostrarte que realmente no está de acuerdo con nada de lo que le dicen, lo que hace el autor es meterte constantemente los pensamientos de Glokta. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor el autor te está describiendo un párrafo y después de ese párrafo te pone como una intervención de Glokta en cursiva donde te dice lo que él realmente piensa del párrafo anterior, y así constantemente. Entonces, a mí esto al principio me sacaba muchísimo de la historia y es una cosa con la que me ha costado bastante conectar. El punto más negativo del encuentro yo a esta novela son las mujeres. Abercrombie no sabe describir mujeres. Solamente hay tres que tengan una relativa relevancia, a pesar de que los personajes masculinos son un montonazo, de todos ellos solo tenemos 3 mujeres, y no se salva ninguna. La primera que aparece es una especie de hechicera, que te dicen que es súper mega hiper poderosa, pero literalmente solo tiene una escena en todo el libro, y además todo el mundo la describe como una zorra. Todo el mundo la describe como que es mala malísima, como que es una mala perra, como que es lo peor, como que no te puedes acercar a ella, y en fin, es como no descripciones demasiado halagüeñas, pero supuestamente súper poderosa, y de ella solo sabemos que aparece en una escena y ya está. Luego tenemos el segundo personaje femenino, que la verdad pintaba bastante bien, pero que al final el autor lo que hace es convertirlo en un interés amoroso de uno de los protagonistas. Es una chica que te la describen como que no es la típica chica, porque no es una señorita de alta alcurnia, no es una señorita que, bueno, que le guste tener modales, sino que tiene una lengua muy afilada, que le encanta pues soltar tacos, que le encanta ir en contra del decoro de la época, porque bueno, no sabría deciros en qué época está basado, pero vamos, es rollo medieval y eso me gusta, eso estaba guay. Lo que pasa es que al final pues eso, termina siendo convertida en el cliché
cliché de chico mujeriego y alcohólico del ejército se termina enamorando perdidamente de una señorita que no es para nada lo que le conviene. Entonces, pues ese personaje se queda enmarcado en interés amoroso y ya está, y no sale de ahí. Y luego tenemos a la última chica que aparece en la tercera parte, que tampoco es que aparezca demasiado, que es Ferro. La anterior se llamaba Ardri y la hechicera, pues ni siquiera me acuerdo, ni siquiera sé si dicen el nombre. Y Ferro me recuerda un poco más a Vin de Nacidos de la Bruma, porque es súper combativa, súper luchadora, no se fía de nadie, ha conseguido escaparse de la esclavitud en la que estaba envuelta y ahora lo que quiere es venganza. Mi problema con Ferro es que no la he soportado, me pareció un personaje absolutamente insoportable. Y aunque es verdad que es el único personaje femenino que merece la pena y que espero que tengan más desarrollo en el resto de libros, a mí me quedó como el culo, honestamente. Pero bueno, en general La Voz de las Espadas me ha gustado bastante, me ha gustado un montón, tanto la manera en que escribe Abercrombie como el mundo que crea, como su construcción de personajes, y tengo ganas de ver qué más me depara el resto de libros. Por fin terminé la trilogía de Asesino de Brujas con el tercer y último libro, Dioses y Monstruos. Ya sabéis que el libro anterior, Los Hijos del Rey, me dejó un regusto amargo en la boca, porque empezó muy flojo, empezó muy mal. Es verdad que la segunda mitad remontó un poco, pero no me terminó de convencer y lleva con un poco de miedo respecto al tercer libro. Es verdad que no es tan bueno, pero ni de lejos como el primero. El primer libro es el mejor de toda la trilogía y es en lo que coincide yo creo que todo el mundo que ha leído estos libros, pero es verdad que me gustó bastante más que el segundo. Aquí básicamente lo que tenemos en todo este libro es los planes que hacen los protagonistas para matar o para eliminar definitivamente a Morgane. Morgane es la madre de Lou, la protagonista, la bruja, que básicamente lo que quiere, te lo dicen en el primer libro, es sacrificar a su hija porque con eso conseguirá un poder mucho mayor y un poder ilimitado, pero obviamente pues su hija no se deja sacrificar. Entonces Morgane no solamente quiere eso, sino que también quiere una venganza contra los seres humanos por todas las brujas que han quemado a lo largo del tiempo, cosa que yo encuentro muy razonable. Como ya comenté con el libro anterior, esta trilogía también es una trilogía de personajes, aunque es verdad que en este tercer libro hay bastante más acción que en el segundo. Aquí tenemos acción prácticamente desde el principio. Aquí conocemos todavía muchísimo más sobre cómo funciona la magia, sobre cómo funcionan los diferentes tipos de brujas, sobre las diferentes criaturas sobrenaturales que pueblan este universo que ha creado la autora. Entonces en ese sentido siento que es mucho más entretenido, siento que es mucho más rico y siento que está mejor llevado que el segundo libro. Me gusta mucho cómo la autora ahonda en los traumas de los personajes, y otra cosa que me gusta muchísimo también en general es el final de este libro, porque es precioso. Yo confieso que con el final se me escapó alguna lagrimilla y que también tiene escenas muy emotivas, que hay gente que considera que son excesivamente dramáticas, pero que a mí me han parecido preciosas, espectaculares y vamos, que me han encogido el corazón, porque son escenas que implican a uno de mis personajes favoritos. En general siento que ha sido un buen cierre de la trilogía, que no está ni de lejos a la altura del primero, pero que teniendo en cuenta cómo fue el segundo, pues la verdad es que estoy bastante satisfecha con cómo ha concluido todo. Y ya el último libro que me terminé fue Una educación mortal, la primera parte de la, creo que es una trilogía, Escolomancia, escrito por Naomi Novik. En esta trilogía tenemos un tipo de magia que se llama la escolomancia. Entonces todas aquellas personas que son capaces de utilizar la escolomancia utilizan lo que se denomina maná. Con esa energía mágica, con ese maná, pues lanzan hechizos, ¿no? Rollo RPG. ¿Qué pasa? Que en este universo existen unos monstruos que son capaces de detectar a todas aquellas personas que tienen maná y que lo que hacen es comérselos, básicamente atacar a esta gente que utiliza el maná, que utiliza la escolomancia, y se los comen. Entonces, como el mundo es muy peligroso, lo que han hecho ha sido construir una especie de escuela de magia donde todos los adolescentes, cuando empiezan a desarrollar el maná y cuando empiezan a desarrollar sus poderes mágicos, sus poderes de escolomancia, pues van a este colegio para aprender hechizos, para aprender a usar su maná, vamos, Hogwarts, básicamente, Hogwarts. A este colegio también se cuelan monstruos, pero están mucho más protegidos que si estuvieran en el mundo exterior. Es decir, en este colegio también muere gente, el colegio está constantemente intentando matar a sus alumnos, bueno, el colegio no, los monstruos que se cuelan dentro del colegio, pero aún así sigue siendo mucho menos peligroso que estar en el exterior. Nuestra protagonista es Galadriel, sí, como el Señor de los Anillos, es una borde, es una solitaria, nadie quiere estar con ella, ni ella tampoco quiere estar con nadie en realidad, y nos va contando un poco cómo es su proceso de aprendizaje en este colegio. Lo guay que tiene el colegio, aparte de que intenta matar a todo el mundo, es que no tienen profesores, está dotado de magia en sí mismo, entonces esta gente lo que hace es ir a las clases y cuando llegan a las clases pues a lo mejor ya tienen encima de la mesa las tareas que le tocan, o tienen como una vocecita en la oreja que le va diciendo lo que tienen que hacer en el idioma que tengan que aprender, en fin, como que son muy autodidactas. El colegio como que le va proporcionando a los alumnos constantemente los recursos para que vayan aprendiendo, pero es todo autoaprendizaje. Entonces también se basa mucho en las alianzas con tus compañeros. Por ejemplo, si a Galadriel le ha tocado un libro de hechizos en inglés, pues se lo puede cambiar a otro compañero por un libro de hechizos en mandarín o cosas así. Entonces también va mucho de trueques, también va mucho de alianzas y en fin, creo que el sistema de magia que ha montado Naomi Novik está chulísimo, creo que la escuela de magia está chulísima y me ha flipado mogollón el sistema. Este libro no es un libro de personajes, no es un libro de acción,
porque realmente no hay acción, simplemente te van contando el día a día de estos alumnos, en concreto de Galadriel en este colegio, cómo va aprendiendo, etcétera, y cómo van llegando al día de la graduación. Eso es un poco lo que te va contando este libro. El día a día de estos alumnos, el cómo Galadriel sobrevive a los monstruos, el cómo hace para combatir esos monstruos, el cómo aprenden, etcétera. En ese sentido me parece un libro chulísimo, como ya digo, es Hogwarts nivel super hardcore, entonces yo creo que si os gustó Harry Potter puede ser un libro que os guste, y a mí es un libro que me gustó un montón, pero como ya digo, no puedo ponerle más nota porque al final los personajes están súper desdibujados y realmente trama tampoco hay. Entonces, ¿es un libro que me ha gustado? Sí. ¿Es un libro que recomiendo? Sí. Pero no puedo ponerle más de 3 estrellas porque los personajes ni me han impactado. Bueno, Galadriel es verdad que me ha gustado un montón porque me encanta que por fin tengamos a una protagonista que es una puta borde con todo el mundo, que va a su puto rollo y que no se deja embaucar por los niñatos pijos del colegio. O sea, Galadriel, top, me ha gustado un montón, pero ya está, es que realmente es la única que destaca y como ya digo, tampoco hay trama porque básicamente es esta gente estudiando como puede en el colegio, intentando sobrevivir. Tengo ganas de leer los otros 2 libros, de hecho el segundo ya está publicado en España, pero que sepáis que si buscáis una novela de fantasía al uso no es lo que vais a encontrar. Si buscáis una novela trepidante tampoco es lo que vais a encontrar, de hecho se lee bastante lenta en mi opinión porque tampoco es que pase gran cosa. Este es un libro que solamente pueden disfrutar, o en mi opinión solamente puede disfrutar muchísimo si te molan los sistemas de magia o si te molan las escuelas de magia estilo Hogwarts, porque es literalmente lo único que te va a aportar. Y hasta aquí mi wrap up del mes de julio. Como siempre, contadme cuáles de estos libros habéis leído, cuáles de estos libros os llaman la atención, cuáles de estos libros queréis leer. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y el blog, donde voy reseñando de una manera mucho más detallada todo lo que leo. Si os ha gustado este vídeo y en general os gusta el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Os recuerdo que hay vídeo todos los sábados a las 6 de la tarde hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.